Epidemiólogos y autoridades de salud emiten alerta ante la cepa H3N2 de influenza, que es potencialmente mortal. Fórmula Noticias con Juan Francisco Rocha. Y es momento de hacer contacto con nuestro médico de cabecera, el doctor Eric Piña. Doctor. Salud con el doctor Eric Piña en Fórmula Noticias. Gracias, estimado Eric. Por cierto, déjame pues preguntarte sobre esta alerta que están lanzando algunos epidemiólogos sobre una nueva cepa, ya no del COVID por este momento, y afortunadamente lo digo, sino de la influenza, esta cepa del H3N2 que dicen es sumamente peligrosa, es mortal, es peligrosa a su máxima capacidad. ¿Qué información hay al respecto? Así es, Juan Francisco. Desde que se tuvo conocimiento de la influenza en la pandemia del 2009, este virus siempre ha tenido el potencial de ser mortal, como todos los virus. En Estados Unidos cada año mueren de 35 a 45 mil personas por influenza, lo que equivale a 100 personas al día. Sí. Así que nunca debemos subestimar a la influenza. Que ya existe un tratamiento antiviral que es el oseltamivir, y esto ha ayudado mucho a controlar la enfermedad. Y por otro lado, afortunadamente también ya se cuenta con la vacuna para la influenza. Justo esta semana inició la campaña nacional de vacunación contra la influenza, por lo que exhortamos a la población a vacunarse contra la influenza y completar su esquema de COVID-19. Hay que recordar que hay 4 tipos de virus de la gripe estacional: A, B, C y D. Los causantes de las epidemias estacionales son los virus gripales tipo A y B. Los virus de la gripe A se clasifican en subtipos en función con las combinaciones de 2 proteínas de superficie: la hemaglutinina, que es lo que le da la H, y la neuroaminidasa, que es lo que le da la N. Por eso podemos escuchar que hay 18 tipos de hemaglutinina y 11 tipos de neuroaminidasa, es decir, de H1 hasta H18 y de N1 hasta N11. Por eso vamos a encontrar diferentes combinaciones como AH1N1 o H3N2 y respectivamente acorde con el orden de estas proteínas. Sí. Aunque realmente se han identificado más de 130 combinaciones de subtipos de influenza. En la naturaleza principalmente están en las aves silvestres, lo que se llama la gripe aviar. Y estas combinaciones generan una redistribución del virus entre diferentes animales como son las aves o incluso también los cerdos. Los actuales subtipos de virus de la influenza que circulan son en las personas el AH1N1 y el AH3N2. Ahora, respondiendo a tu pregunta, los epidemiólogos han emitido una alerta ante la cepa H3N2 de influenza, que es potencialmente mortal, sí, y que ya está circulando en todo el mundo. El doctor Alejandro Macías señaló que es una amenaza para la salud pública, además de COVID, este invierno. Incluso la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, el día de ayer informó que también ellos están preparados para recibir tanto casos de COVID-19 como de enfermedades respiratorias de las estacionales, porque ya viene la época de frío, incluyendo a la influenza. Entonces seguramente en este invierno vamos a ver nuevamente un repunte de casos, tanto de COVID como de todas las enfermedades virales respiratorias que normalmente por la estación se presentan en el día a día, a final de año y a principio, todo lo que es otoño y final y el invierno. Entonces invitamos a la población a vacunarse. En Inglaterra, el epidemiólogo británico Eric Fielding señaló que las autoridades del Reino Unido también están identificando, y ellos son los que emiten esta alerta de una cepa potencialmente mortal que está circulando en todo el mundo, que tiene que ver con la influenza AH3N2. Entonces, esta influenza, hago un pequeño paréntesis, hay que recordar que la AH3N2 es un virus de influenza no humana. Normalmente se encuentra en cerdos y los cerdos infectan a las personas.
Pero aquí lo curioso es que un cerdo puede infectar a una persona, pero también una persona puede reinfectar al cerdo, es decir, el contagio va de humanos a cerdos y de cerdos a humanos. Sí. Y esta denominación, cuando cambia de una especie animal a una especie humana, se llaman variantes del virus. Entonces estamos ante una variante de la cepa del virus de la influenza. Y el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, lo tiene clasificado, lo tiene ubicado y nos hace ver que debemos de tener mucho cuidado y mucha atención con este virus de la influenza. Es importante que toda la gente se vacune para protegerse. Y los síntomas de la influenza son los mismos de todas las influencias, que la gente presenta secreción nasal, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, y el contagio obviamente es a través de esas gotas que salpicamos de secreciones respiratorias que pueden ir en nuestras manos, que pueden estar en los objetos que tocamos o que pueden ser salpicadas y estornudadas. Si todos aplicamos las medidas de contención que estamos haciendo para COVID, cubrebocas, lavado de manos, distancia segura, ventilar los espacios, pues esto va a reducir los contagios de la gente que tenga tanto para virus de influenza como para virus COVID. Entonces, estemos atentos y por favor, nuevamente insisto en que la gente, por favor, complete su esquema de vacunación contra COVID y se aplique la dosis de la vacuna de influenza de este año. Un abrazo, Juan Francisco, un saludo a todos. Gracias, doctor, como siempre. Un abrazo a todo el auditorio. Cuídense. Gracias, fuerte abrazo. Salud con el doctor Eric Piña en Fórmula Noticias. Ya regresa Fórmula Noticias.